Qué gusto saludarles una vez más en este su programa sobre la clínica de salud emocional. Es un honor, es un gusto poder estar hasta su casa o al lugar donde usted amablemente nos permite su atención. Qué gusto, de veras, qué gusto. Dios les bendiga. Mi nombre es Alfredo Niño, soy pastor y soy psicólogo clínico. Y esta tarde, este día, me acompañan la psicóloga Livia Messi y la psicóloga Alejandra Jiménez, a quienes saludo y les digo qué bueno que estamos juntos esta tarde por acá a esta hora. Muchísimas gracias, Alfredo. También es un gusto para mí, para nosotras, poder compartir contigo. Y lo extrañamos el programa anterior que no pudo estar con nosotros. Sí, sí, sintió mucho. La semana pasada andaba por Zacatecas en trabajo misionero con la iglesia y por eso no pudimos estar acá. Pero vimos la repetición al día siguiente por la internet y fue un buen programa. Se trabajó sobre la violencia, sobre estas cuestiones tan tremendas de la violencia intrafamiliar. Y ahora queremos precisamente continuar con este tema que no es tan agradable, que no es tan bueno en el sentido de que sea de gran motivación, pero es un tema que tiene que abordarse porque las estadísticas nos están indicando que cada vez hay más violencia en nuestras casas o más violencia en las casas de nuestra ciudad y de muchas otras ciudades. La violencia que se da en las calles no empieza en las calles, empieza en la casa. Los hijos que se pierden no se pierden en la calle, se pierden en la casa. Y los hijos que se hacen violentos no se hacen violentos porque están en la calle, se van a la calle y se hacen violentos porque en la casa hay violencia. Exactamente, Alfredo, de esto estuvimos un poquito hablando el programa anterior, de lo que es la violencia aprendida por las experiencias tempranas de estas criaturas. Y eso obviamente se va trasladando al bullying de la escuela, a los vecinos, a la casa y en la edad adulta, obviamente, a toda la sociedad. Así es. Sí, cada quien lo refleja de diferentes maneras y comúnmente el niño sigue los patrones que ve en su casa. Por lo mismo es que se menciona que todo inicia desde casa. Así es. Y no es un determinismo barato el que estamos expresando. No es que queramos o la intención sea decir la casa es la culpable. No es así. Pero desgraciadamente la estadística y las evidencias a niveles de consultorio, pero también a niveles de iglesias, eso nos lo están mostrando. Hay muchísima violencia en las calles, hay muchísima inseguridad, pero esto no surge de la calle, esto surge de las casas. Y justamente sobre eso yo quisiera permitirme iniciar este momento, este tiempo que tenemos con ustedes, en este privilegio que nos dan, de poder referirles un poco el Salmo 127 que seguramente usted ha de recordar. Y quiero ponerlo en contexto sociocultural y ponerlo en contexto religioso y espiritual. Es un salmo que en la mayoría de las Biblias tiene por encabezado la prosperidad viene de Jehová. Recordemos que los encabezados no eran puestos por los originales o por el escritor original. Esto fue puesto por las casas editoriales y particularmente este título pretende, como cualquier título de cualquier salmo, pretende decir en esencia o en síntesis de qué trata el salmo, cuál es el tema. Así que el Salmo 127 tiene esta característica de que dice la prosperidad viene de Jehová, viene de Dios, viene del Señor. Pero el subencabezado dice algo muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice que es un cántico gradual. Y en las épocas en que fue escrito el Salmo 127, el cántico gradual tenía dos características. Por un lado era cantado en las gradas, cuando ya se tenía el templo. Pero antes de cantarlo en las gradas del templo, y particularmente veremos esto cuando veamos el segundo detalle, entonces no se cantaban, o no solamente se cantaba con este aspecto gradual en el templo, sino que iba como increciendo, dirían los músicos. Empezar con un piano pianísimo e ir haciendo un increciendo hasta terminar con un forte fortísimo. De tal manera que entonces el salmo empezaría con un si Jehová no edifica la casa, hasta terminar con un grito, prácticamente un grito, cuando dice el salmo en el último verso, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y ojo con la siguiente expresión que es la clave, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En este sentido el salmo toma una gran validez, un gran significado cuando estamos pensando en la violencia
que se origina no en la calle, sino en las casas. Porque el otro detalle es que fue escrito para. Y esta preposición para me está indicando que no solamente le pertenece a alguien, que en este caso no le pertenece, no tenemos la autoría humana. Es un salmo que fue escrito para Salomón. Y ojo que Salomón, entre las muchísimas características y muchísimos elementos que pudiéramos decir de Salomón, destacamos los siguientes. 1, era el rey. 2, era el hombre más rico de la tierra en ese momento. 3, era el hombre más rico, pero también era el más poderoso porque tenía el ejército más poderoso de la tierra en ese momento. Y 4, se supone que era el hombre más sabio, mucho más sabio que cualquiera en ese momento. Así que estas 4 características, entre muchas que pudiéramos mencionar, nos dicen que el Salmo fue escrito para Salomón como una especie de advertencia, como si nos estuviera diciendo, tú puedes ser el más sabio y el más grande pastor o más grande psicólogo o más grande inteligente de la tierra, pero si Dios no está en tu casa, cuidado porque va a haber problemas. Y un criterio fundamental de interpretación sobre la presencia o la ausencia de Dios, la presencia o la ausencia de violencia, entre otras situaciones familiares, son los hijos. Por eso hemos dicho que los hijos no se pierden en la calle, se pierden en la casa. Efectivamente. Y no solamente esto, colegas, sino que además la violencia no se genera en las calles, la violencia que avergüenza se genera en la casa. Ojo. Entonces, en este sentido, queremos platicar o iniciar comentando hoy con ustedes, amables televidentes, amigos que nos permiten este tiempo, sobre uno de los aspectos de la violencia intrafamiliar que pudiéramos pensar es los golpes. Hablaremos de un aspecto que poco tiene que ver con los golpes, fíjese, poco, casi diríamos que hay ausencia de golpes, y nos referimos al abuso verbal y emocional. El abuso verbal y emocional. Usted va a ver una imagen en este momento en la que hay una mujer que está delante de un hombre que está recibiendo una serie de expresiones muy desagradables. Si el abuso verbal y emocional es algo terrible, la siguiente imagen a usted le va a mostrar esto, que el abuso verbal es como una golpiza, en donde no hay evidencias, pero puede no haberse tocado el cuerpo de la persona que está ahí. Es decir, que el abuso nos obliga o nos lleva a tener un sufrimiento en silencio. De hecho, Alfredo, en lo que es el abuso verbal, el arma que se utiliza no son los puños, no. Ni es un arma, ni un cuchillo, ni un jalón. El arma es la palabra. Así es. La palabra o la ausencia de la palabra, porque ignorar a una persona y ese silencio, esa frialdad, cuando se ignora a la persona, eso también es una especie de abuso. Así es, y es un abuso verbal porque aunque haya silencio, se espera la respuesta del otro. Exactamente. Entonces, no se puede evidenciar este tipo de abusos con golpes, con moretones. ¿Cómo comprobar que me lastimaste, que te lastimé, si no hay una evidencia física? No, pero esto provoca un daño emocional y mental devastador. Es un daño que golpea mucho más que un puño, ¿cierto? Efectivamente, de hecho en los matrimonios se tiende más a tener matrimonios mucho más duraderos cuando hay violencia verbal que violencia física. Si hay violencia física, al haber una evidencia, un golpe, una cortadura, una lesión física, la persona lo tiene que hacer evidente inclusive ante la sociedad y generalmente termina en la relación. Pero cuando hay violencia emocional, el matrimonio continúa inclusive juntos durante muchísimos años más porque no hay marcas que denoten que hay un tipo de violencia. Sí, es decir, perdón, vas a decir. Sí, de hecho, sí, los familiares cercanos a la pareja que está sufriendo el abuso verbal sí nota la diferencia en esa persona, en su pareja, por el comportamiento, el aislamiento, la baja autoestima que va creando en sí misma, la falta de arreglo, no desear salir, el ya no visitar a sus amistades o familiares. Esa es la forma en la que la persona hizo que tuviera marca la víctima. Esa es la marca, exactamente, la que pueden ver las personas que están en el contexto. Sí, así es. Es decir, como dice la siguiente imagen que el público puede ver en este momento, la siguiente imagen nos va a decir que este tipo de abuso que es verbal
ataca la naturaleza, dice ahí, ataca la naturaleza, las capacidades de la persona que va siendo victimizada. De ser una persona alegre, segura, se convierte en una persona insegura y de baja autoestima. Y también se puede leer ahí, la víctima cree que hay algo de malo con ella o con sus capacidades. Entonces es una especie de automutilación una vez que recibe el abuso verbal de la pareja. Efectivamente, generalmente las personas abusadoras son muy controladores, muy manipuladores y siempre están buscando la forma de socavar sutilmente la autoestima hasta que la persona dice, es culpa mía, es cierto, o sea, yo lo hice enfadar, yo lo hice enojar, yo hice las cosas mal. Y entonces, al socavar la autoestima, ya empieza la inseguridad. Ya no hay ningún piso firme, ningún pensamiento firme ni estable, porque ya dudo de todo. Sí. Y esto... Perdón, Alejandra, yo recuerdo con estas palabras de Livia, en la semana, no pasada, porque yo no estuve acá, pero la semana anterior, es decir, hace 2 semanas, yo recibí en consulta a una mujer que venía a buscar ayuda, y es de una de las iglesias, que no voy a decir el nombre, definitivamente, pero en donde ella me hablaba de este tipo de abusos. Jamás me ha tocado, me decía él, jamás me ha tocado, nunca me ha golpeado, jamás me ha empujado, jamás me ha jaloneado, decía ella. Sin embargo, el lenguaje que usaba o que estaba usando hasta ese momento su esposo, su pareja, su esposo, era un lenguaje bastante soez y bastante denigrante, de anulación de las capacidades y de la naturaleza de la persona. Y hasta que le pregunté por su dignidad, la mujer echó a llorar y tuvo un momento de gran crisis en ese instante que le pregunté por su dignidad. Y al tocarle 2 puntos de esa dignidad, 2 aspectos de la dignidad, como si la dignidad tuviera fases o departamentos, porque la dignidad es una y es una. Pero me permití preguntarle, ¿dónde está su dignidad como hija de Dios y dónde está su dignidad como la esposa que él escogió? Y entonces fue mucho más la crisis, porque el abusador se esconde detrás de una careta, y el abuso verbal también va a tener diferentes manifestaciones. Es decir, el abuso verbal puede ser abierto o puede ser encubierto, y eso lo pueden ver ustedes en la siguiente imagen. El abuso verbal abierto es mediante insultos, mediante gritos, mediante palabras soeces, que a niveles de calle, a niveles de familia, a niveles de iglesia no se mencionan, pero a niveles de intimidad, inclusive de intimidad sexual, en muchísimos casos este es abierto mediante insulto, arranques de ira, en donde cualquier cosa de la otra persona es anulada, es totalmente cancelada, no hay posibilidades según el abusador. O puede ser encubierto a través de comentarios sutiles, palabras que aparentemente no son malas y palabras que aparentemente podrían inclusive como motivar cuando están en grupos, cuando están con familia, cuando están en sociedad, cuando están en iglesia, pero en realidad es una manera de abuso verbal que de manera encubierta con esos comentarios lastiman, golpean fuertemente el corazón. ¿Sí? Por ejemplo, uno de estos comentarios podría ser decirle a su pareja, deberías bajar de peso. Por ejemplo, un comentario muy normal, muy típico. Y la persona automáticamente se empieza a sentir como que, o sea, ya no le gusto, ya no estoy bien, no me ve bien como me veía antes. Es un comentario sutil, pero ya su autoestima no está igual, ya se desequilibró. Y lo más probable es que empiece una carrera para empezar a ver cómo hace para bajar, a frustrarse, o deberías arreglarte más cuando sales, o te celo porque te amo, por eso te celo. Pero son comentarios muy que lastiman mucho. Exactamente, pero son sutiles. Sí. No es un insulto, a la persona no le faltó el respeto insultándola, ni fue muy frontal. Es esta clase de comentarios que van quedando así como espinitas clavadas. Y la persona empieza a sufrir en silencio y empieza a generar cambios dentro de ella misma para tratar de remediar la situación y agradarle al victimario, sería en este caso. Y más si es constante, si la persona se le está diciendo constantemente, es que ya no me agradas, es que te ves mal, es que te ves ridícula con esa ropa, y si constantemente le está diciendo lo mismo, le está haciendo sentir mal, entonces la persona lo que va a hacer es sentirse mal, va a creer todo eso que le está diciendo a la persona, va a creer que sí está fea, que sí se siente mal, que sí está mal como la persona.
Sí, y una cosa importante con lo que están diciendo, Alejandra, es esa tendencia que de muchísimos hombres, por desgracia es así, de muchísimos hombres, aunque no niego que también hay muchas mujeres que lo hacen, de comparar. Mira qué bien se ve fulanita y deberías de ponerte así. Mira qué bien usa la ropa ella y deberías de usar algo así. Ese tipo de comparaciones no deja de ser un abuso verbal, porque denigra a la persona, degrada la imagen de la persona y poco a poco va minando la autoridad, va minando su autoridad, va minando su autoestima. Ahora, Alejandra, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tanto afecta este tipo de conductas de violencia a niveles de pareja a los niños? Cuando a los niños no se les dice esas cosas, cuando a los niños no se les grita, pero los hijos ven cómo papá a mamá o mamá a papá o entre ambos, hay este tipo de expresiones, como decíamos, ya sea abiertos o encubierto, pero hay la agresión verbal, el abuso verbal. Sí, desgraciadamente afecta en dos formas, porque el niño puede sentirse mal, o sea, también empezar a recibir ese tipo de insultos escondidos o no tan vistos, subliminales, o también puede él empezar a hablarle así a su mamá, o sea, empezar a decirle, ay, ma, es que te queda muy mal la comida, es que tú no sabes cocinar. Empieza a imitar al padre o la madre, dependiendo quién sea el abusador en este caso. Y afecta esto, ¿no? Yo supongo que has recibido o que has atendido adolescentes que tienen ese contexto de que a ellos entre comillas no les tratan mal, pero que han visto la manera del abuso verbal entre papá y mamá y les ha golpeado. Efectivamente, Alfredo, hace poquito tuve un caso del matrimonio que no comprenden por qué sus hijos de pronto empezaron a tratarse de una forma muy agresiva entre ellos, inclusive con insultos, si antes se trataban bien, pero resulta que papá y mamá empezaron con problemas matrimoniales, entre ellos a discutir y a degradarse o humillarse en frente de los niños, y los niños, un varón y una niña, empezaron a tratarse de la misma manera y para ellos es normal. De hecho, es la única forma de comunicación que ellos en este momento comprenden como verdadera, como válida, porque está validada por el ejemplo de papá y mamá. Ellos van a validar la conducta. Y de hecho esto influye muchísimo en el adolescente, porque a la hora de empezar sus relaciones o de buscar su novia, cuando el buen trato no le dé resultado, ¿qué creen que va a elegir? Claro. El maltrato. Así es. Porque si a papá le dio resultado el maltrato y logró que mamá se humille, a él también le va a dar resultado. Entonces, otra conducta aprendida que la llevamos al exterior del hogar. Hace unas, no sé, 3 años, 4 años, no sé cuándo, pero este comentario tuyo me mueve mi memoria de un muchacho que conocí. Fui a dar una conferencia a un grupo de jóvenes de algunas iglesias por acá, por la ciudad. Y recuerdo que hablé sobre la sexualidad y fue un taller de sexualidad, Y entonces al final uno de los muchachos vino conmigo y me comentó detalles y me mencionó que lo que valía para todas las relaciones humanas con o sin la actividad sexual, así fueron sus palabras, recuerdo, era la autoridad que el hombre debe imponer a la mujer, en este caso a la novia. Y por ejemplo, prohibirle ir con los papás, digamos, a la playa, prohibirle ir con los papás o con los familiares o con sus hermanos o con sus amigas a cenar o al cine, prohibirle. Y me decía este muchacho que ese era el detalle que debíamos cuidar para que la sexualidad fuera buena. Me disculpa, y probablemente me está viendo él porque él participaba entonces en una iglesia, y me disculpa, pero esa es una manera, como lo está diciendo Livia, es una de las maneras más fuertes que los hijos aprenden y que repiten entonces en su trato. Y esa prohibición que él hablaba no es otra cosa sino un abuso verbal. Aprendido, sí, pero llevado a cabo en el que realmente la relación con aquella muchacha, yo no sé si siguen juntos, no lo sé, pero la relación con aquella muchacha se vuelve cada vez más caótica. Sí. Y el tema más curioso de esto del abuso verbal o otro tipo de abuso es que el victimario en realidad no tiene ningún poder. El único poder que tiene el victimario es el que la víctima le otorga, le facilita y le regala, y entonces ya se pone automáticamente en rol de víctima y el victimario tiene todo el poder para hacer
humillaciones, ridiculizaciones frente al público, dobles mensajes subliminales con respecto a su aspecto físico y todo lo que querramos agregarle. Pero en realidad, dígame si no es Alfredo, ¿el victimario tiene algún tipo de poder? Absolutamente se le anula. Se le anula. Porque vamos a ver esto, y complementando este asunto, ajá, el abuso verbal tiene por lo menos 5 características, y ustedes la pueden ver en la siguiente imagen. 5 características importantes que vale la pena considerar. Por un lado, el abuso es manipulador y controlador. Entonces la víctima prácticamente pierde poder, pierde autoridad, pierde estima. Por otro lado, el abuso verbal es insidioso, es decir, es insistente, insidioso, está constante y permanentemente está lastimando a la otra persona en su persona, en todos los aspectos, sea físico, sea emocional, sea cualquiera. Por otro lado, es imprevisible, en el momento menos esperado surge el abuso verbal. Y cuando uno espera por lo menos una palabra de estímulo, papá, saqué 8 de calificación en matemáticas, eres un bruto, eres un burro, no sirves para nada, debiste haber sacado más. O la forma de estar comparando, tu hermano sacaba mejores calificaciones, deberías de aprender a mí, deberías de considerar a tu prima. Eso es una manera muy terrible cuando el muchacho viene con su calificación orgullosamente y lejos de ayudarle de manera totalmente imprevista, le lastima. También tiene como característica el expresar un doble mensaje, como lo que estamos diciendo, un poco como lo que estamos diciendo. Tiene un doble mensaje en el sentido de, está bien, pero podrías haberlo hecho mejor. O me tocó limpiar la casa, pues limpia, así como que limpia no está. Eso es algo tan constante en las muchachas. Yo recuerdo estar atendiendo hace tiempo a una muchacha, y todavía, en donde me dice, nunca mi mamá, jamás he recibido de mi mamá una palabra de está bien limpio, sino me toca limpiar y limpio la casa, me paso la mañana o media mañana limpiando y al final de cuentas es, pues no está muy bien, ¿eh? De hecho, ayer justamente atendía a una adolescente de 12 años y me decía que al final mamá dice, nunca está contenta con lo que hago y siempre me está criticando por todo y yo lo hago bien, pero siempre me está criticando. Y esto era justamente uno de los temas que estaba minando la comunicación familiar completa. Claro. Porque ya ella no sabía qué hacer para agradarle, y entonces como ya no lo sabía y no se le ocurrían a sus 12 años qué hacer para agradar a mamá, decidió no agradarle más y no hacer absolutamente nada. Y empezó el pleito con la mamá desesperada con la niña adolescente. ¿Por qué no me hablan mis hijos? ¿Será porque usted tiene un lenguaje de abuso con ellos? Porque el tema de criticar y juzgar constantemente es una especie de abuso verbal. De hecho, es abuso verbal la crítica y juzgar. De hecho, sí es muy común, porque hay niños que siempre tuvieron 10 y 9 y nunca se les felicitó, los padres nunca les dijeron, vas muy bien que vas, te felicito, estoy orgulloso de ti, ni una sola palabra de aliento. Entonces el niño llega a un grado en el que empieza a pensar los porqués y empieza a razonar todo, dice, bueno, pues si no les importa lo que saquen, pues simplemente ya no me voy a preocupar en salir bien en la escuela, porque ellos no desmotivados les importa. Completamente. Necesitan halagos y desgraciadamente hay padres que no se dan cuenta de eso. Así es. Ahora, la quinta característica del abuso verbal es tan dramática como las anteriores, porque dice ahí que es escalable, es decir, que va como en el salmo que mencioné al principio, gradual, increciendo, porque si a la primera aparentemente no hubo un efecto sobre lo que yo le dije a la esposa o al esposo o al hijo o a la hija, al papá, a la mamá, porque si no hubo un efecto inmediato, entonces la siguiente es doble, y la siguiente es doble, y la siguiente es más y más y más, hasta que llega a un punto en el que la comunicación se ha vuelto realmente un problema, realmente una manera de decir a la otra persona que está anulada, que no sirve, es más, si no vive y si no está presente es mejor. Entonces, el abuso verbal es manipulador y controlador, es insidioso, es imprevisible, expresa un doble mensaje, pero es escalable. Uno empieza diciéndole, aplaudiendo, riéndose del primer chiste o de la primera palabra grosera del hijo, y termina uno al poco tiempo recibiendo esas mismas palabras por las que uno se rió, recibiéndolas de parte del hijo para uno, o a la esposa, o en la familia se hace tan común
que en un momento dado es casi imposible, y por eso el salmo con el que empezamos esta charla, a mí me pareció importantísimo referirlo. No será avergonzado por los hijos, por causa de los hijos, cuando hablare con los enemigos. Y un poco con la cultura hebrea, ustedes han de recordar o han de saber que las puertas significaban no solamente el acceso, sino que en la ciudad, las puertas a las ciudades amuralladas, y particularmente en Jerusalén, en donde estaba construido el templo, las puertas significaban el lugar de hacer los juicios y de darle validez a los contratos que se hacían en aquel tiempo. De tal forma que entonces, cuando alguien quería hacer un contrato, alguien quería tener algún acuerdo con otra persona o quería hacer las paces con otra persona, una de las referencias que se hacía era los hijos, la familia. Y si había una violencia, entonces imagínese usted lo que pasaba. Entonces, este es un tema que probablemente en su casa ha caído hoy como anillo al dedo, decimos, ¿no? Porque es muy probable que en su casa no hay golpes, no hay jaloneos, no hay empujones. Pero si usted, a través de esta charla que hemos tenido en los minutos anteriores, usted ha logrado identificar como posible violencia el abuso verbal, valdría la pena que considere seriamente que el abuso verbal hace tanto o más daño, y decimos, y me permito decirlo yo, más daño que un golpe. Y esto de ninguna manera es una propuesta para golpear. Considérelo. Yo creo que en el caso particular de ustedes cristianos, Dios necesita estar muy metido en su casa, porque jamás yo he escuchado a Dios ni una predicación en donde Dios me hable y anule mi persona y denigre mi capacidad como ser humano. No sé si queremos concluir, ya estamos para irnos. Sí, el tiempo se fue rapidísimo, sí. El material es muchísimo. Sí, seguiremos con esto la próxima semana. Vamos a seguir con esto la próxima semana, con los ciclos de la violencia. Sí. También es muy importante el perfil de la víctima, como el perfil del abusador. Sí. Es sumamente importante y bueno, y que quedan las puertas abiertas. Si alguno en casa está pasando por este proceso de lo que es la violencia o se siente en calidad de víctima de algún tipo de violencia, ya saben que pueden referirse a la Clínica de Salud Emocional. Estamos en la calle Manuel Cavazos Lermas número 31 y esperándolos para poder echarles una mano, ayudarlos, aconsejarlos, iniciar una terapia si es necesario y sobre todas las cosas fomentar el amor y la unión de la familia, que esa es nuestra misión más grande, que desde el seno del hogar pueda crecer el amor y la comunicación para que de ahí salgan personas bien formadas y dignas, capaces de formar otro hogar con muchísimo amor. Así es. ¿Alguna palabra más, Alejandra? Sí, nunca es tarde para ir y claro que los vamos a atender con mucho gusto. Nunca se sientan mal de decirlo porque esto es desgraciadamente muy común. Entonces, cuando gusten, estamos ahí para recibirlos y apoyarlos y guiarlos con todo gusto. Muy bien, pues ha sido un enorme gusto estar frente a ustedes a través de estas cámaras, a través de este canal, a través de la internet, de la manera en que usted nos haya permitido la amable atención. Gracias, en verdad, nos veremos la próxima y recuerde, mejor una palabra sazonada con sal, diría la palabra de Dios, que una palabra agria que lastima, que anula. Que Dios les bendiga, es un honor poder saludarles y lo haremos la próxima semana con el favor de Dios. Hasta luego, que les vaya muy bien. Adiós.